Vamos a hacer algunos ejemplos adicionales en esto de hacer el diagrama y el contorno de Nyquist, ¿verdad? Para repasar un poquito, ¿verdad? Tenemos las funciones G por H, tenemos el diagrama de Nyquist aquí, y acá en el plano complejo queremos hacer la gráfica de G por H y ver cuántas veces encierra el punto negativo 1. Similar a lo que hicimos con la gráfica de root locus, solamente las queremos hacer con el detalle necesario. Por el momento, lo único que tenemos que determinar es si encierra el punto negativo 1. Más adelante tal vez hagamos unas cositas adicionales, pero eso lo veremos en su momento. Así que vamos a ver esta gráfica aquí. Vamos a graficar, ¿verdad?, el contorno correspondiente de G por H a este contorno en el plano de S. Y de nuevo lo vamos a hacer gráficamente. Vamos a empezar y vamos a decir el punto en el origen. Típicamente empezamos en el origen. S igual a 0 muchas veces es el punto más fácil de calcular. Cuando S es igual a 0, gráficamente yo sé que esta distancia, ¿verdad?, es un medio. Esta distancia es 2, ¿verdad? Tenemos un polo en negativo 2, un polo en negativo 0.5, o sea que esta distancia es 0.5, esta distancia es 2, así que la magnitud del denominador sería 1 en este punto. O sea que 1 entre 1 sería 1, o sea que la magnitud va a ser 1. El ángulo del numerador nunca cambia, siempre es 0. El ángulo del denominador va a tener dos términos, ¿verdad? Ahora, el ángulo de este término lo vemos aquí, el ángulo de este término lo vemos acá. Y cuando estamos en 0, el ángulo de cada uno de estos términos es 0, así que en 0, ¿verdad?, este punto en 0 corresponde acá al punto con ángulo 0, con una magnitud de 1. Entonces que el resto del problema es bien similar a la que hicimos anteriormente, ¿verdad? Cuando vamos del punto S1 hacia infinito, y vamos a llamar acá infinito S2, cuando vamos del punto S1 hacia S2, esta magnitud va a aumentar desde punto 5 hasta infinito. Esta magnitud va a aumentar desde 2 hasta infinito. O sea que la magnitud del denominador aumenta monotónicamente, ¿verdad? Nunca decae, en otras palabras. Así que la magnitud de G por H simplemente va a ir desde su máximo en 1 hasta 0 cuando S es igual a S2, cuando estamos en infinito. ¿Cómo va cambiando el ángulo? Pues el ángulo empieza en 0 porque ambos términos empiezan en 0. Cuando S va aumentando de S1 hasta S2, el ángulo del primer término, ¿verdad?, este ángulo aquí, va a ir aumentando. Empieza en 0 pero llega hasta 90 grados. El ángulo del segundo término también va a ir aumentando, empieza aquí abajo en 0, pero entonces aumenta y en infinito, pues entonces el ángulo estaría en 90 grados. O sea que de nuevo, cada término empieza en 0, llega hasta 90. Como están en el denominador, la contribución total, el ángulo total, pues entonces empieza en 0 y termina en menos 180. Así que igual que antes, la magnitud empieza en un máximo y, ¿verdad?, se va acercando al origen porque hemos dicho que la magnitud decae y la magnitud es la distancia del origen. Como la magnitud empieza en 1 y decae hasta el origen, pues empezamos aquí y se va acercando al origen, pero no se va acercando con ángulo de 0, se va acercando, pero el ángulo va cambiando y termina en menos 180. O sea que mientras el ángulo va disminuyendo hasta menos 180, la magnitud decae a 0. Así que la magnitud daría algo así. Le ponemos una flechita para indicar en qué dirección va,
porque si encierra el punto negativo 1 necesitamos saber si es en la dirección del reloj o encontrar el sentido del reloj. Eso sería S2. La verdad que podríamos simplemente hacer esto arriba y acabar, pero si lo queremos completar, ¿verdad? El punto S3 pues va a tener ángulo 0, pero la magnitud, ¿verdad? La magnitud de aquí hasta acá es infinito para ambos casos, o sea que esto sigue en 0. En S4, pues entonces estamos todavía con una magnitud igual a 0, pero el ángulo sería 180 grados, pero 180 y menos 180 es la misma cosa. O sea que empezamos aquí mirando hacia menos 180 o 180 grados. Y entonces, cuando cuando S va desde S4 hasta S1, la magnitud decae desde infinito en el denominador otra vez hasta 1, mientras el ángulo va desde 180 hasta 0. O sea que completamos nuestro contorno de esta forma. Y esto sería el contorno de G por H. Esto no pasa por encima del eje, o sea que el punto negativo 1, ¿verdad? Es imposible o el contorno no encierra al punto negativo 1. ¿Qué tal si vamos a otro ejemplo? ¿Qué tal si tenemos polos complejos? ¿Verdad? Hasta el momento todos los polos han sido reales. Este tiene un 0 en 10, el primer ejemplo con un 0, y también tiene polos complejos, ¿verdad? Los polos están en menos 3 más menos j. ¿Cómo sería entonces la gráfica de Nyquist? Digo, la gráfica en el plano de G por H. En el punto S1, ¿qué sería la magnitud y qué sería el ángulo? Bueno, por inspección, cuando S es igual a 0, aquí la magnitud va a ser 1. Así que si estamos en S1, la magnitud de G por H va a ser 1. Digo, S1. ¿Cuál sería el ángulo de nuestra función? ¿Verdad? Si S es igual a 0, ¿qué sería el ángulo de G por H? Si lo hacemos gráficamente, ¿verdad? Tendríamos este ángulo y tendríamos este ángulo aquí. Ahora, el ángulo, la contribución del 0, vemos por inspección que el ángulo allí es simplemente 0. Ahora, este ángulo y este ángulo acá son iguales, pero uno es el negativo del otro, así que se cancelan. Así que el ángulo total va a ser 0 grados. Así que empezamos con una magnitud igual a 1, con un ángulo igual a 0. ¿Qué pasa cuando S aumenta desde S1 y tiende a ser infinito? Vamos a llamar esto S2. ¿Qué pasa si llegamos hasta J infinito? Bueno, tenemos infinito en el numerador, tenemos infinito en el denominador, pero aquí, ¿verdad?, está el cuadrado. El denominador tiende a infinito más rápido que el numerador, o sea que esto tiende a 0. Así que la magnitud va a tender a 0. ¿Y el ángulo? ¿Qué pasa con el ángulo? Cuando estamos en J infinito, ¿qué sería el ángulo de nuestra función G por H? Bueno, cuando estamos en infinito,
La contribución de este término va a ser 90 grados, este también va a ser 90 grados y esto también va a ser 90 grados, ¿verdad? Porque están apuntando hacia infinito. Así que tendríamos 90 en el numerador, menos 90 y menos 90 en los dos términos del denominador. Así que terminamos con 90 grados. Así que aquí no terminamos en menos 180, aquí simplemente terminamos en 90 grados. Digo, en negativo 90 grados. ¿Verdad? Porque hay 2 menos 180 y un 100, digo, dos negativos 90 y un 90 en el numerador. Ahora, ¿cómo exactamente es que se acerca, ¿verdad? Sabemos que a final de cuentas esto se va a acercar al origen, tal vez lo debería poner en rojo, se va a acercar al origen de menos 90 grados. Así que vamos a ir desde 1 hasta 0, mientras el ángulo va desde 0 y menos 90 grados. Ahora, ¿cómo es que se acerca? Bueno, si cogemos un punto intermedio aquí, ¿verdad? ¿Qué tal si yo cojo un punto acá? Esto sería el ángulo de este polo, este sería el ángulo del otro polo y esto sería el ángulo del 0. Vemos que los ángulos de los polos crecen más rápido o son más grandes que el ángulo del 0, ¿verdad? Todos eventualmente llegan a 90 grados, pero los ángulos de nuestros polos aumentan más rápido al principio cuando esto va cambiando. Estos ángulos van aumentando más rápido al principio. Okay, así que esto, aunque tiende hacia el origen en 90 grados, va a ser una cosa, y déjame exagerarlo, aunque realmente no se ve así, pero déjame exagerarlo. Esto va a acercarse al origen, pero se va a pasar un poquito antes de llegar. Se va a pasar un poquito del origen antes de acercarse en menos 90 grados. Si se pasa un poquito, ¿verdad? Este ángulo, o sea que el ángulo se va a pasar un poquito de 90 grados antes de eventualmente llegar a a menos 90 grados. Podemos hacer lo que hemos hecho antes, ¿verdad? En S3, la magnitud sigue estando en el origen, o sea que esto sigue en 0. En S4 y S3 van a hacer la misma cosa, van a tener la misma magnitud, el ángulo va a ser, ¿verdad? 180 grados fuera de fase. Así que esto lo que haría es, empieza en 90 grados, sube, se pasa un poquito antes de otra vez llegar hasta 1. Y de nuevo aquí el punto negativo 1 está por acá, así que esto no le da la vuelta al punto negativo 1. Algo que no hemos hablado, que tenemos que tocar ahora, es qué pasa si tenemos polos o ceros en el eje real, ¿verdad? Porque no podemos tener, ¿verdad? el contorno pasando a través de nuestros polos, ¿verdad? Porque obviamente si S es igual al polo, pues entonces la función es infinito, ¿verdad? Esto no nos da información útil. Si es un 0, pues no está malo porque, ¿verdad? Que la función sea 0 no es un problema. Pero que tienda hasta infinito, que sea infinito en ese punto. Entonces, realmente no podemos calcular las magnitudes y ángulos en ese caso. Así que lo que hacemos, cambiamos el contorno. ¿Qué hacemos? Pues, ¿verdad? Hacemos que el contorno simplemente no incluya los polos que están en el eje imaginario. Ahora,
queremos incluir todos los otros polos y ceros. Así que si hay uno aquí en el eje, queremos hacer este desvío que sea infinitamente pequeño. ¿Ok? Así que este desvío, aunque lo he hecho grande en la gráfica, es infinitamente cerca de donde está nuestro polo. Y vamos a ver cómo lo usamos en nuestras gráficas en un par de ejemplos. G por H, ¿verdad? Tiene un 0 en -1 y tiene un polo en el origen, obviamente en el eje imaginario. Así que nuestro contorno pues va a ser una desviación infinitamente cerca del origen, pero no incluyendo a nuestro polo. Así que lo que vamos a hacer cuando estamos haciendo nuestras gráficas, las vamos a empezar, en vez de empezar en el origen, vamos a empezar en este punto aquí. Vamos a llamar este punto el punto S1. ¿Qué sería la magnitud y el ángulo de G y H en el punto S1? Así que S, vamos a calcular la magnitud y vamos a calcular el ángulo para diferentes valores de S. Ahora, S1, si estamos en S1, ¿cuál sería la magnitud y cuál sería el ángulo? Bueno, el ángulo del numerador iría de aquí, iría de -1 hasta el punto S1. O sea que sería este largo. Ahora estamos diciendo que S1 es infinitamente cerca del origen, o sea que básicamente este largo va a ser 1. O sea que la magnitud del numerador es 1. La magnitud del denominador sería la distancia desde el origen hasta S1. Pero el origen, la distancia desde el origen hasta S1 es infinitamente pequeño, o sea que básicamente es 0. O sea que tendríamos 1 entre 0, que es infinito. O sea que la magnitud en ese caso va a ser infinito. Pero podemos calcular el ángulo. ¿Verdad qué sería el ángulo? Bueno, el ángulo, la contribución del 0 va a ser 0 grados, pero la contribución del polo, ¿verdad? Que sería desde el origen hasta S1, claramente lo podemos ver como es 90 grados. Así que como está en el denominador, pues sería una contribución de menos 90 grados. Así que esta gráfica en el plano de GDS empieza en infinito en el ángulo menos 90 grados. ¿Qué pasa cuando esto va aumentando? Cuando tiende hasta S2. La S2, esto es J infinito. ¿Qué sería la magnitud y qué sería el ángulo? Bueno, la magnitud es... La magnitud de aquí hasta infinito sería infinito. La magnitud del origen hasta infinito también es infinito. Tendríamos infinito entre infinito. Pero en este caso tenemos S en ambos casos. ¿Verdad? Infinito más 1 entre infinito. ¿Qué nos va a dar? ¿Verdad? Podríamos usar L'Hopital si fuera necesario el límite cuando S tiende a infinito. Pero yo creo que podemos sacar esto por inspección. Esto tiende a 1 en magnitud. ¿Tiende a qué en ángulo? Bueno, el ángulo del denominador, el ángulo del polo hasta S, siempre va a estar en 90 grados. O sea que la contribución del denominador siempre va a ser menos 90 grados. Esta contribución empieza en 0, pero tiende a 90. O sea que termina el ángulo total en 0 grados. O sea que empezamos en infinito en menos 90. Y terminamos en 1 con un ángulo de 0. Vamos a poner 1 por acá. O sea que empezamos en menos infinito con el ángulo menos 90 y tiende hasta 1 en el punto 1. Eso sería el punto S2. Ahora, ¿qué sería el punto S3? Que sería simplemente infinito.
Bueno, de nuevo sería infinito entre infinito, sería 1. Pero el ángulo aquí, ¿no? La contribución de cada uno, ¿verdad? Sería 0, así que nos quedamos en 0 grados. En ese 4 estaríamos la contribución del numerador y denominador, ambos serían 90 grados, así que se cancelan. La magnitud sigue siendo en 0, así que menos hasta infinito la magnitud sigue siendo 1. Y el ángulo sigue siendo 0 grados. Ahora, cuando llegamos otra vez aquí hasta ese, vamos a llamarlo S5, ¿qué tendríamos? Bueno, en S5 la magnitud, aquí sería 1, aquí la magnitud sería 0, así que de nuevo estamos en infinito. Pero ¿qué sería el ángulo? Aquí la contribución del numerador es 0, la contribución del denominador son menos 90 grados, así que menos negativo 90 serían 90 grados, así que esto va, ¿verdad? Estaríamos en infinito en 90 grados. Ahora, negativo 1 está en algún punto acá. Tenemos que terminar nuestro diagrama de Nyquist, ¿verdad? Porque no sabemos si esto encierra de este lado, encierra el punto negativo 1, o si todo esto encierra de este lado y no lo encierra, ¿verdad? Y para nosotros, si estamos contando cuántas veces encierra el punto negativo 1, necesitamos saber si esto cierra de este lado o si cierra del otro lado. Así que vamos a añadir otro punto aquí, vamos a poner este punto, vamos a llamarlo S6. ¿Qué pasa cuando vamos desde S5, que sería este punto aquí arriba, hasta S1, que sería este punto aquí abajo? Cuando vamos de S5 hasta S1, ¿qué pasa con el ángulo? Y eso nos va a decir si se encierra del lado izquierdo o el lado derecho. ¿Cómo es que vamos de 90 hasta menos 90? Bueno, el ángulo del numerador sigue siendo 0. El ángulo, la contribución del 0, como todos estos puntos están infinitamente cerca del origen, cada uno contribuye 0 grados. Pero el ángulo de la contribución del polo, que empieza en S5, que son menos 90, luego va a S6, que la contribución es 0 grados. O sea que en S6, donde todavía la magnitud es infinito, el ángulo es 0 grados. O sea que esto encierra, el ángulo va a ir desde menos 90 hasta 90, como está en el denominador, y iría de 90 a menos 90, pasando por 0 grados, o sea que vamos de 90 hasta menos 90, pasando por 0 grados. O sea que el contorno encierra el semiplano derecho, no incluye el punto negativo 1. ¿Qué tal si pusiéramos dos polos en el origen? ¿Cómo se vería entonces esta gráfica? Ya estamos en el punto en que ustedes pueden parar el video y hacer esta gráfica y ver si les da. Okay. Así que pausen el video, yo lo hago aparte. Haciéndolo más o menos como lo que habíamos hecho antes, vamos a empezar aquí, vamos a llamar este punto S1 y vamos a hacer la gráfica de las
S versus la magnitud y S versus el ángulo de la función que estoy graficando. Cuando estamos en S1, ¿qué sería la magnitud? Bueno, aquí el numerador sería este largo aquí, que sería 2. Ahora el denominador sería básicamente 2 por S1 al cuadrado. Esta magnitud es 0, así que sería 2 entre 0, que sería infinito. ¿Qué sería el ángulo? Bueno, cuando estamos en S1, la contribución del numerador es 0. La contribución del denominador, hay dos polos, así que cada uno contribuye 90 grados. Como están en el denominador, pues sería menos 90 para cada uno, o sea que menos 180. O sea que empezamos nuestra gráfica y claro, es un poco difícil poner lo que sería, ¿verdad? Pero déjame poner ese 1. Esto está en menos infinito y menos 180 grados. ¿Qué pasa mientras tiende hacia ese 2? Pues el ángulo del denominador sigue igual. El ángulo del numerador va desde 0 hasta 90 grados, o sea que el ángulo va a ir, empieza en menos 180, pero tiende hasta menos 90. A ese 2 que es J infinito, terminamos en menos 90 grados. ¿Qué pasa con la magnitud? Cuando estamos en J infinito. Similar a lo que pasó antes, ¿verdad? El denominador está al cuadrado. Así que si esto es infinito, ¿verdad? Sería el denominador tiende a infinito más rápido que el numerador. O sea que esto tiende a 0. Así que nuestra gráfica va a ir desde menos infinito en menos 180 grados, se acerca al origen y llega hasta el origen, llega hasta 0 en menos 90 grados. S4 y S5, todas están en infinito, o sea que todas están en el origen. Ahora, en el punto S6, se me quedó 3. En el punto S6, pues sería básicamente lo mismo. Empezamos en 90 y vamos hasta 180. Lo que tenemos que ver es si esto incluye o no incluye al punto negativo 1. Necesitamos ver si esto se encierra hacia la derecha o si se encierra hacia mano izquierda. Y esto, así que S6, esto va a tender hacia infinito con un ángulo de 180 grados. Ahora, este punto aquí, voy a poner el punto intermedio como S7. Así que S7, ¿qué sería en magnitud y qué sería en ángulo? Bueno, la magnitud sigue siendo infinito, ¿verdad? Porque S7 sigue siendo 0, o sea que tendríamos 2 entre 0, que es infinito. Y el ángulo, la contribución de todos los términos es 0, o sea que esto pasa por 0 grados en infinito, o sea que encierra, cuando vamos desde S6 hasta S1, pasando por S7, S7 queda en infinito acá, o sea que el ángulo va a ir desde en S6 vamos a ir desde 180 hasta menos 180, pasando por 0. La única forma de hacer eso es desde 180 hasta menos 180, pasando por 0. O sea que esto sería nuestro contorno en el plano de G de H y no incluimos, ¿verdad?, el punto negativo 1.
Vamos a hacer un último ejemplo aquí en gráficas o en cómo estamos graficando nuestros contornos. En este caso tenemos un 0 en negativo 8. Tenemos tres polos. Tenemos un polo en el origen, un polo en negativo 2 y un polo en negativo 4. ¿Verdad? Para evitar el polo en el origen, pues ¿verdad? Hacemos un pequeño desvío. Vamos a empezar aquí en el punto S1. Y de nuevo, déjame graficar o déjame escribir lo que son las magnitudes y los ángulos para diferentes valores de S. Así que si yo estoy en el punto S1, que es infinitamente cerca del origen, pero hacia arriba, la contribución del numerador va a ser 0 grados. La contribución del polo en negativo 4, ¿verdad? Sería esto aquí, 0 grados. La contribución del polo en negativo 2 también es 0 grados. Pero la contribución del polo en el origen son 90 grados, está directamente hacia arriba. Así que en S1 el ángulo va a ser menos 90 grados. ¿Cuál sería la magnitud? Bueno, por inspección, ¿verdad? Esta contribución va a ser 8, esta 4, esta 2, o sea que esto sería 8, 2 y 4, pero esto es 0. ¿Verdad? Así que tendríamos algo entre 0 que sería infinito. Así que, de nuevo, aquí empezamos en infinito, pero empezamos en este caso en menos 90 grados. O sea que empezamos en menos 90, menos 90, en menos infinito. Aumentamos, esto va a empezar en S1, vamos a ir hasta S2. La contribución de este polo siempre sigue en 90. La contribución de los otros dos polos empieza en 0, pero termina en 90. Esta también empieza en 0, termina en 90. Igual que la contribución del 0. Ahora vemos que los polos están más cerca del origen, o sea que en cualquier punto intermedio, estos ángulos de los polos van a ser más grandes que la contribución del 0. O sea que estos polos que contribuyen a ángulos negativos van a aumentar más grande. O sea que por eso puse esto un poquito hacia acá, porque ya sabía cómo iba el ángulo. Este ángulo, aunque va en S2, en J infinito, el ángulo termina en menos 90 grados, ¿verdad? Porque, no, perdone, esto sería 90, esto sería 90, 90, 90, o sea que un 0 se cancela con el polo, termina en menos 180, pero se acerca al origen en menos 180 grados. Ahora, de nuevo, como el ángulo de los polos aumenta más rápido que el ángulo de los ceros, esto, si lo fuéramos a graficar, se va a pasar un poco, lo he exagerado, se va a pasar un poco de 180 grados antes de terminar en menos 180 grados y la magnitud pues sería 0. Y una vez que tenemos la mitad, ¿verdad?, de S2 en S3, si ponemos S3 aquí, pues, ¿verdad?, la magnitud del denominador es infinito relativo al numerador, o sea que esto sigue en 0. En S4 seguimos con una magnitud de 0, pero en este ángulo, ¿verdad? En este caso el ángulo son 180 grados, pero todavía estamos en el origen. Así que haríamos lo opuesto y esto llega otra vez a infinito. ¿Cómo encierra
¿verdad? Cuando estamos en ese 5, de nuevo, la magnitud sería infinito, pero aquí el ángulo sería 90 grados. Y perdonen el dibujo, esta parte y esta parte realmente deberían ser iguales. Tenemos que cerrarlo, tenemos que ir de S5 hasta S1. Vamos a llamarlo S6. Y S6, ¿verdad? La magnitud sigue en infinito, pero el ángulo, vemos que la contribución de todos los términos es 0, así que pasa por 0 grados. O sea que esto de nuevo encierra el contorno, encierra el contorno en esta dirección. Ahora aquí hay que averiguar si negativo 1 está por acá o si está por acá, ¿verdad? Porque eso cambiaría obviamente si encierra al punto negativo 1. Y esto lo tendríamos que calcular. En este caso, yo lo calculé y me da, resulta que este punto de intersección, y esto lo vamos a hacer más específico más adelante, este punto está cerca de menos 70. O sea que negativo 1 está aquí adentro. Hagan el ejercicio de asignación haciendo las gráficas de Nyquist.